intelectual de distinta marca, de distinto sello, porque al ser un intelectual que parte de su intimidad, su experiencia cosmopolita es selectiva, basada en la pureza de su sensibilidad. Al respecto, nos dice en la página 210 de la primera edición de su obra lo siguiente. Dice: ¿cómo no ha de ser diferente el hombre que comenzó su educación formal y regular en un idioma que no amaba, que casi lo enfurecía, y a los 14 años, edad en que muchos niños han terminado o están por concluir esa escuela? ¿Por qué no ha de ser cierto que ese individuo haya tenido dificultades para entender el Ulises de Joyce y los tenga que seguir a Lezama Lima, tan densa e inescrupulosamente urbano, que haya abandonado algo contrapuestamente horrorizado cuando tenía 21 años la lectura de los cantos de Maldoror y que sin embargo haya bebido como si fuera agua regia, nutricia y casi íntima, estada en los infiernos, brisnas de hierba, Trilce, las tragedias de Shakespeare y Sófocles? ¿No es esta una forma de reacción verdaderamente indohispana y respetable? Así lo entendió Mario, y por eso, en vez de ningunear los resultados de esa experiencia, los aprecia con entusiasmo. Y comprendo al mismo tiempo que Cortázar, demasiado traspasado y acaso medio rendido por el olor y hedor de las calles, se extravía hasta el enojo ante la confesión de la misma experiencia y la menosprecia manoteando. En cambio, cuando se refiere al escritor citadino, nos dice lo siguiente: que el escritor citadino representa el universo hegemónico, central, contrario al escritor provincial, que es subalterno y marginal. Nos dice que el escritor citadino es escritor profesional, pero escribe por dinero, no como el escritor provincial que escribe por amor, goce y necesidad. El escritor citadino escribe desde afuera para intelectualizarlo. Se sostiene en la soberbia académica, parte de la erudición escrita, es decir, parte de lo que él llama la técnica. Y esto, por supuesto, lo enfrenta al gran movimiento del boom que por esos años había alcanzado mucho éxito, ¿no? Entonces, en base a esta oposición, aclara su postura ante los ataques furibundos que recibe por entonces de Julio Cortázar, a quien descalifica para entender las implicancias profundas de la identidad cultural de los pueblos, y acusa de un escritor cuyo éxito se mide en términos esencialmente monetarios. Acusa de lo mismo a los miembros del boom, a Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, pero exceptúa a Gabriel García Márquez, a quien reconoce haber descendido al pueblo mediante la vía de la oralidad, y lo compara con Carmen Tarifa. Aclara a Cortázar que la condición provincial es universal, hay hegemónicos y subalternos a nivel nacional e internacional, que todo latinoamericano finalmente es también provincial. Utilizando estas categorías, hace una breve referencia a los escritores latinoamericanos a quienes reconoce en la categoría provincial y a quienes se encuentran distantes de ella. Así reconoce los méritos de la obra de Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Guimarães Rosa, Ángel Rama, Roberto Fernández Retamar. En conclusión, el segmento conformado por los 4 diarios y el epílogo de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo constituye algo más que una inserción o digresión que ilustra y pone en relieve los momentos dramáticos de un escritor que se debate entre la decisión del suicidio y la supervivencia. Es decir, constituye un componente textual que de manera autónoma desarrolla de una manera completa y detallada los significados de toda la obra escrita del más grande escritor indigenista peruano, y da cuenta de un proceso intelectual personal y los desafíos, estímulos y dificultades con que perfiló su admirable y complejo universo artístico e intelectual. Gracias.
Tenemos unos minutos para algunas preguntas. ¿Quién desea formular alguna pregunta a nuestros ponentes? Si se podría ver la obra de Arguedas y de Westphalen como un intento de rescatar o de retomar los esfuerzos vanguardistas, surrealistas o casi surrealistas de los años 20. Por ejemplo, la obra literaria de Cavallo Surata y de Martina. Yo creo que la pregunta es muy interesante porque creo que hay tradicionalmente la crítica ha catalogado, como digo, en dos espectros de la literatura, Arguedas representando el mundo y la opción andina y Westphalen dentro de lo que sería la tradición cosmopolita. Y creo que lo que es interesante o lo que me parece que quiero iniciar, es un estudio que no es que sea, no soy más alto, es un inicio de estudio todavía sobre la década del 30, es ver que esta forma en la que se liga la vanguardia con posiciones vanguardistas, en el caso de Amauta, se va a desarrollar de una manera muy interesante en la década del 30. Precisamente este acercamiento entre Arguedas y Westphalen es parte de esta conexión, hay una continuidad, una continuidad con todo este debate. No solamente se da con Amauta, sino también con Ocopata, ¿no? El Titicaca y toda la tradición en la que se unifica esta tradición vanguardista con la tradición, ¿no? Respecto del mundo andino y la tradición. Por eso me parecía interesante, ¿no? El hecho de que la recepción que tuvo la lectura de poetas vanguardistas o poetas el inicio de esta tradición de modernidad como la de Uri en el medio de la enseñanza del colegio en el que estaba Arguedas. Creo que queda ahí también por ver, creo que esto es una observación, una referencia que me parece muy interesante a trabajar, ¿no? Es el concepto de cultura que se va forjando en este periodo. No sé si... Doctor Pino, una pregunta.